Queridos hermanos y hermanas, supongo que todos recordaréis por lo menos algunas de las muchas cosas que comentamos ayer juntos. Y recordaréis que hemos dejado el tema en ese aspecto de la fundación de la Iglesia, y dentro de ese aspecto estábamos recordando la operación que Dios hace para la constitución de este pueblo. Es una operación que tiene que ver con salvación, por tanto, consideramos juntos primeramente la acción del Padre en el llamamiento, la acción del Espíritu Santo en la regeneración y vinculación, y nos quedaba la acción del Hijo en el sentido de restaurador de la vida. Ahí los que tenéis las notas, estáis en la página 33, los que tenéis esas notas veréis que hay un título un poco extraño ahí, pero que lo pongo para aquellos que utilizáis ya un lenguaje teológico un poco más elevado: cosmología de la vida, es decir, el mundo de vida, que tiene que ver con la acción vivificadora de Jesucristo para que la Iglesia suya sea un cuerpo vivo, y no solo un cuerpo vivo, organismo vivo, sino un templo vivo. Lo sorprendente de las figuras del lenguaje del Nuevo Testamento es que a veces se utilizan con aparente poca lógica. No hay ningún edificio que sea vivo. Es todo de piedras muertas. Pero este edificio, que es la Iglesia de Jesucristo, es vivo porque cada una de las piedras muertas tomadas de la cantera donde estaban son situadas sobre la piedra viva. Y esta piedra que es viva le comunica la vida a cada una de las piedras del edificio. Por eso no solo es un cuerpo o un templo santo, sino un templo que crece. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora, cuando hablamos de vida, necesariamente tenemos que vincularlo con Jesucristo. Jesucristo no solo es el autor de la vida, es el comunicador de la vida. No vamos a pararnos aquí en una materia que no es la de esta ocasión. No estamos hablando de cristología, estamos hablando de eclesiología, pero simplemente quiero recordaros que Jesucristo es una persona divino-humana. Es decir, es una persona divina por cuanto eternamente es Dios, en la unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero es también un hombre perfecto. Recordáis que Juan, en el prólogo de su Evangelio, habla primero de su deidad. Aquel verbo, en el principio era el verbo, Juan 1:1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y un poco más adelante, Juan dice que aquel verbo, 1:14, fue hecho carne, habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La humanidad de Jesucristo subsiste en la inmanencia de su deidad, es decir, la naturaleza humana de Jesucristo existe, toma una forma existencial en la persona divina del Hijo de Dios. Esto sería muy interesante de tenernos, pero no vamos a hacerlo esta noche. Por tanto, la vida que Dios comunica a los creyentes y por tanto a la colectividad de creyentes que es la Iglesia es su misma vida en la naturaleza. Dios comunica, hace partícipe a cada creyente en la naturaleza divina. Ahora, esta participación en la naturaleza divina solo es posible mediante la identificación con Cristo. De ahí que el Espíritu Santo toma al pecador perdido, lo coloca en Cristo y viene a ser comunicante, tener comunión en la divina naturaleza. Red Radio Integridad. Ahora, Jesús como verbo encarnado es también luz de vida. No solamente es vida, sino que también es luz. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, pero dijo: yo soy la luz del mundo. La luz va unida en el aspecto salvífico a la vida como las tinieblas va unida a la muerte. De manera que nosotros que vivíamos en las tinieblas, en el poder de las tinieblas, somos liberados por la acción salvadora de Dios, trasladado al reino de su amado Hijo, y en este reino estamos en la luz, porque Él también es luz. Juan entiende a Jesucristo, expresa a Jesucristo como preexistente, como la vida de Dios para los hombres. Por ejemplo, miremos Juan capítulo 1 y versículo 4. Por aquí tenemos un lector delante del micro, que es el responsable de la lectura para que pueda grabarse las citas. Juan capítulo 1 versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien, en él estaba la vida. Y ahora nos dice algo muy curioso: la vida era la luz de los hombres. Es decir,
El que comunica vida porque es vida, se hace también luz entre los hombres. ¿Entendemos esto? De ahí que esté siempre vinculado vida y luz, muerte y tinieblas. Ahora, Jesús es el verbo que da vida mediante la autoridad de su palabra. Por ejemplo, Juan capítulo 6, versículo 68. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. La palabra suya es una palabra de vida eterna. Cuando Jesucristo el Señor dice, quiero ser sano, se produce la sanidad por su palabra. De la misma manera cuando Él dice, Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahí tenemos la autoridad de la palabra del verbo que comunica vida. Ahora, en este proceso de comunicación de vida a los creyentes, por tanto de vida para la Iglesia, Jesús es varias cosas en relación con la vida. En primer lugar es el pan de vida. ¿Para qué? Para sustento de los creyentes y por tanto sustento de la Iglesia. Jesús es la luz de la vida para orientación de los creyentes. Jesús es la resurrección y la vida como vivencia natural de los creyentes. Y finalmente Jesús es el camino, la verdad y la vida como modo de vida para los creyentes. Mis queridos hermanos, yo creo que hemos llegado a una conclusión muy importante. La Iglesia tiene su razón de ser en Cristo. Los creyentes tenemos la razón de vida en Cristo. La salvación es en Cristo. Y la esperanza de la Iglesia es Cristo. Por tanto, la Iglesia necesariamente tiene que recuperar lo que se llama cristocentridad. Es decir, Cristo es el núcleo y el centro de la Iglesia. ¿Lo tenemos claro o no? Tenemos que preguntarnos en dónde está Cristo en nuestra Iglesia. Porque en el libro de Apocalipsis hay una iglesia, la iglesia de Laodicea, que dice, yo soy rica, me he enriquecido, no tengo ninguna necesidad. No hay duda que aquella iglesia tenía una doctrina muy ortodoxa, unas prácticas muy ortodoxas, una congregación llena de dones muy efectivos, pero lo que no tenía aquella iglesia es la presencia de Cristo en ella. Había cambiado comunión por religión. La vida cristiana no es asunto de religión, es asunto de comunión con Cristo. De ahí que el apóstol Pablo diga, para mí el vivir es Cristo, y Jesús dice, no sabes que si yo estoy a la puerta, eres un pobre, un ciego, un desnudo, un miserable. Por tanto, Cristo es el centro de la vida de la Iglesia. Jesucristo al mismo tiempo es el administrador de la vida. Es muy interesante esto. Dios tiene vida en sí mismo. Dice la Escritura que el Padre tiene vida en sí mismo. Y también dice que el Hijo, lo mismo que el Padre, es el principio sobrenatural que comunica la vida eterna. La posición de Cristo como mediador entre Dios y los hombres es vital para esto, porque todo don perfecto, toda buena dádiva, ¿de dónde procede? Del Padre de las luces. Y se comunica a los hombres por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Ahora, el Hijo de Dios, en cuanto a su deidad, dice la Escritura que es engendrado por el Padre, pero cuando oigamos o leamos esa expresión, tengamos mucho cuidado. Engendrar en ese sentido nunca quiere decir origen. ¿Entendemos esto? Es decir, Jesucristo no tiene, como Dios, no tiene origen. Simplemente la comunicación de vida, naturaleza y esencia a las personas divinas se hace de la primera a la segunda y de la primera y de la segunda mediante soplo a la tercera. Pero esto tiene que ver simplemente con comunicación de vida en el seno trinitario. Por tanto, Jesucristo el Señor, comunicador de la vida divina para los hombres, no tiene jamás origen, por cuanto es Dios en unidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Es una cosa a veces muy difícil de entender. Yo sé que todas estas cuestiones de teología profunda y especialmente de espiritualidad trinitaria son enormemente difíciles. Hago un paréntesis aquí. Creo que la persona del mundo evangélico en todo el mundo que más sabe de espiritualidad trinitaria es el doctor Francisco Lacueva. Sin duda alguna, habrá muy pocos teólogos en el mundo evangélico, yo diría que ninguno, y muy pocos en el mundo católico que puedan superarlo en capacidad teológica sobre espiritualidad trinitaria. Cuando él hablaba de la subsistencia de las personas divinas, de la inmanencia, de la interrelación, había que guardar mucho silencio en el aula y estar muy atentos para seguirle en su discurso de teología. Ahora, para explicar esto, cuando se habla de
que el Padre engendra al Hijo. Se está hablando de algo muy simple. El Padre hace, digamos así, un hueco. Permitidme decirlo de una forma tan vulgar, que ningún teólogo me oiga esto porque me tirará de las orejas. El Padre hace un hueco mediante el cual se produce una segunda subsistencia personal en el seno de la deidad, que es la segunda persona divina. No se genera, no se inicia, simplemente se manifiesta la vida divina de la primera a la segunda persona en ese sentido. Bueno, dejémoslo ahí porque nos vamos a complicar mucho la existencia. Lo que sí yo sé es que esa vida de Dios por medio de Jesucristo es la razón de ser y la vida real de la Iglesia. ¿Está claro? Ahora, yo no sé si nos damos cuenta de la dimensión tan impresionante que tiene la Iglesia. Andamos con la Iglesia a patadas, tratamos mal a la Iglesia, peleamos dentro de la Iglesia, discutimos por asuntos de la Iglesia. ¿Nos damos cuenta de lo que es la Iglesia? La Iglesia es la expresión de la vida de Dios en la colectividad de creyentes en el tiempo actual. ¿Dónde está una cosa más grande que esta? Los ángeles están asombrados de una maravilla tan grande. El resucitado Señor es el comunicador de la vida y el vivificador de los creyentes conforme a su promesa. Por tanto, la Iglesia en relación con Cristo es experiencia de vida en la colectividad de los creyentes. Ahora, cuando se habla de vida en relación con Cristo, tendríamos que pensar que es posible mediante la unión vital con Jesús resucitado. Yo no sé si os dais cuenta de algo muy interesante en los escritos del Nuevo Testamento, especialmente Pablo y Juan, cuando hablan de temas de deidad, utilizan muchísimas veces el nombre humano de Jesús. Juan habla muchas veces de asunto de deidad utilizando el título Jesús, para que sepamos que Jesús de Nazaret no es un hombre cualquiera, es Emmanuel, es el Verbo eterno manifestado en carne. ¿Está claro? Por eso hay esa vinculación tan típica de Juan cuando, hablando de cuestiones de deidad, habla de Jesús de Nazaret. Ahora, la vida se recibe, decía hace un momento, por vinculación con Cristo, ¿verdad? Es decir, no hay vida si no estamos en Cristo. Por tanto, todo aquel que está en Cristo tiene vida eterna mediante la comunicación de la vida que Jesús tiene como Dios en sí mismo. Bueno, ya tenemos la fundación de la Iglesia. Yo quiero entrar rápidamente en el fundamento de la Iglesia. Resumo unas cuantas cosas. La Iglesia es el pueblo de Dios, es un pueblo de condición celestial, es el regalo del Padre a su Hijo, es el libro de texto para los ángeles y tantas cosas más. La Iglesia es esencialmente un núcleo de creyentes que tienen vida eterna en Cristo Jesús, que se relacionan con la primera persona como de hijos a padre, adoptados por el Hijo en la casa y familia de Dios, que tienen el poder del Espíritu y la manifestación de toda la plenitud poderosa de Jesucristo a su disposición. Cristo dice, tengo toda autoridad y poder, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. ¿Y qué añade? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Ahora, un pequeño paréntesis, hermanos míos. Muchas veces nosotros hablamos de que el Espíritu Santo es el que comunica poder a la Iglesia, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿Es el Espíritu el que comunica poder o no? Sí, Señor. ¿Las operaciones dinámicas de poder para la Iglesia son del Espíritu? Son. ¿Qué poder comunica el Espíritu? ¿El suyo? El de Cristo. De ahí que, como vicario de Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es tomar de lo mío, dice Jesús, y hacerlo saber. El Espíritu Santo toma el poder de Dios para los hombres, que no es posible que sea comunicado a los hombres más que por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, ¿qué? Hombre. De manera que por medio de esa humanidad, el poder de Dios fluye al campo de los hombres, porque Cristo se ha hecho semejante a nosotros con ese propósito fundamental. Si no tenemos comunión con Cristo, el Espíritu Santo no va a actuar en poder en nada, ni en la vida cristiana ni en la vida de la Iglesia. ¿Está claro o no? De ahí que Cristo dice una y otra vez en el libro de Apocalipsis, en aquellas 7 cartas, el que tiene oídos para oír, oiga. Hay un llamado necesario, un retorno necesario a Cristo. Sin Cristo, la fuente suprema de poder, la Iglesia no tiene en modo alguno poder. La pregunta esencial es esta: ¿cómo está mi relación personal con Cristo? ¿Cómo está? Tengo a Cristo aquí,
o lo tengo aquí. ¿Cristo es mi razón de vida o es mi teología? ¿Cristo es mi definición o es mi experiencia? Necesitamos conocer a Jesús, no solo desde la óptica bíblica, teológica, doctrinal. Necesitamos conocer a Cristo vivencialmente. ¿Entendemos esto? El secreto de la vida cristiana es esto. Para mí el vivir es Cristo. Punto final. Estáis un tanto serios. Sabéis que teníamos una conferencia hace poco tiempo en Barcelona, y en las Conferencias Unidas de Barcelona había una reunión de líderes de toda España para ver unas cuantas cosas que se están poniendo en marcha allí, y presidía la reunión una mañana el doctor Urrutia, que es uno de los médicos evangélicos más conocidos de Barcelona, ha sido por mucho tiempo director del Hospital Evangélico, y un día en esa reunión, hablando de lo que a veces los creyentes hacemos con interpretaciones y con textos tomados por los pelos, dice que un día invitó a un pastor a predicar en el hospital donde él estaba dirigiendo, y dijo: mire, traiga usted un versículo muy simple, muy sencillo, que le diga algo, porque lo voy a llevar a usted a una sección del hospital, no de terapia intensiva, pero sí de enfermos graves. Y solamente le voy a permitir hablar a usted un momento. ¿Está claro? Está claro. Allá va. ¿De qué creéis que habló usted, hombre? Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Vaya texto para una unidad de personas que estaban un pie aquí, otro pie allá. Bueno, a veces nosotros somos así, pero tengamos muy en cuenta, y esto es muy importante, que la vida cristiana, el morir es ganancia en razón de una sola cosa, que el vivir es Cristo. Y que la esperanza del cristiano es precisamente esto: Cristo es en vosotros esperanza de gloria. Bueno, ya hemos visto la fundación de la Iglesia, fundación divina. Veamos el fundamento de la Iglesia. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Otro texto más, por favor, Efesios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y uno más, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. De manera que en la Escritura está enfatizando que el fundamento sobre el que descansa la Iglesia es una piedra escogida, preciosa, angular, y esta piedra, ¿quién es? Cristo. ¿Sabéis que hay un texto un tanto polémico, conforme a la interpretación que se le da, que es aquel texto en donde Pedro testifica de quién es Cristo? Tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo responde inmediatamente: y tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué significado tiene el versículo? ¿A quién se refiere cada uno de los elementos de esa oración? En primer lugar, Pedro hace una confesión tajante. Mientras que las gentes dicen que tú eres un hombre, yo digo que tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por tanto, lo que dice Pedro es que esa es la piedra fundamental del cristianismo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Hoy estoy volviendo loco a mi querido hermano. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El misterio de la piedad es grande. Dios fue visto de los ángeles, ¿y qué más? Manifestado, justificado en el Espíritu, y antes fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles. Como notáis, se está refiriendo a Jesucristo. Los ángeles, no es ningún misterio que los ángeles vean a Dios. Jesucristo dice que los ángeles que custodian a los niños están viendo permanentemente, ¿qué cosa? El rostro de mi Padre. Ahora, lo sorprendente, por tanto, es que los ángeles vean a Dios como manifestado en carne. Ahí tenemos la base esencial del cristianismo. Y Cristo respondió a Pedro: tú eres Pedro. Si Cristo señalase a Pedro, hubiese tenido que decir en buena lógica: sobre ti edificaré mi iglesia. Jesús dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Se
no entremos en la polémica esa porque todos conocéis bien el significado del texto. Indudablemente el fundamento de la Iglesia es Cristo, pero una vez un banquero llamó a un amigo suyo, un cliente suyo, que le visitaba, le llamó a su despacho, era un campesino, y le dijo: vamos a ver, tú eres cristiano evangélico, ¿verdad? Bueno, los teólogos de mi iglesia dicen que la piedra es Pedro, y vosotros decís que es Cristo. ¿Qué me dices de esto? Y el hombre dijo: bueno, pues mire usted, déjeme pensar y yo se lo contestaré. Se marchó. Y al otro día volvió al banco y le dijo: mire usted, señor director, cuando usted va por la calle y oye a dos personas diciendo algo y le queda duda de lo que decían, ¿a quién le pregunta usted para saber lo que decían? A la persona que hablaba, ¿verdad? Pues yo le he preguntado a Pedro. ¿Y sabe lo que me dijo Pedro? Y la piedra es Cristo. Ya no hay más discusión. Aquí tenemos la misma confesión de Pedro. Ahora, sobre esa piedra que comunica vida, Dios asienta la Iglesia. El hecho de sustentación de la Iglesia en Cristo no está solo en ese versículo, está a lo largo de la Escritura. Jesús, parabólicamente utilizando la parábola del buen pastor, dijo: mis ovejas, aquellas a quienes conozco y me siguen, les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará. ¿De dónde? De mi mano. Luego, la mano hacedora del universo, la mano omnipotente de Dios, coloca, sitúa, se establece como base de sustentación de la Iglesia. De ahí que no haya posibilidad de que sobre esa mano omnipotente, sobre esa roca eterna de los siglos, la Iglesia no tenga un fundamento permanente y estable. Ahora, hay otro fundamento en la Iglesia, Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La palabra griega que se utiliza ahí para fundamento es una palabra que se puede traducir literalmente como cimiento. Cuando tú pones la estructura de un edificio, estás poniendo una piedra angular debajo, ¿no es esto? Luego hay una cimentación y sobre ella, ¿qué se levantan? Las columnas de la estructura, ¿no es esto? El andamiaje del edificio. Aquí hay, no sé si esta noche está presente o no, pero hay arquitectos que me van a tirar de las orejas si digo alguna blasfemia en cuanto a la arquitectura. Pero levantamos una estructura de hormigón, ahí están todas las columnas. Eso es el fundamento apostólico. Sobre la roca que es Cristo, los apóstoles edificaron la estructura doctrinal de la Iglesia, lo que es la doctrina fundamental de la Iglesia. Y sobre ese fundamento seguro y sobre esa estructura, Dios edifica a cada uno de los creyentes para que la Iglesia tenga una orientación vertical en relación con el cielo y sea sustentada plenamente en Jesucristo, el sustento definitivo de la Iglesia. Cuando Agustín de Hipona comentaba este versículo en uno de sus libros, yo tomé aquí su cita, Agustín de Hipona decía lo siguiente: en esta confesión comenta Efesios 2:20 Agustín, hablando del fundamento de profetas y apóstoles. Y se remonta un poco atrás a la piedra angular y dice lo siguiente. Agustín de Hipona, uno de los santos teólogos de la Iglesia, dice: en esta confesión, Pedro representaba a toda la Iglesia. Por consiguiente, dice: sobre esta piedra que has confesado, edificaré mi Iglesia, pues la piedra era Cristo. Y el mismo Pedro fue edificado también sobre ese fundamento. Creo que no hay vuelta de hoja al pensamiento que los antiguos de la Iglesia tenían sobre el texto de Jesucristo. El fundamento doctrinal establecido por los apóstoles. Ahora, mis amados hermanos, como veis, la eclesiología está ligada con prácticamente todas las otras divisiones de la teología, incluyendo la bibliología. Dejadme decir algo muy serio, muy importante en relación con la Biblia. Toda la Biblia, absolutamente, de principio a fin, es inspirada por Dios. ¿Está claro? Muy bien. Toda la Biblia, de Génesis 1:1 a Apocalipsis 22:21, es doctrina. ¿Me estáis siguiendo? Toda ella. Toda. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, revelada por Dios para enseñanza a los hombres. Todo es doctrina. Ahora, dentro de la doctrina bíblica hay doctrina fundamental y doctrina general. La doctrina fundamental tiene que ver esencialmente con salvación
y con definiciones acerca de Dios, etcétera, etcétera, que está vinculada con la salvación. Por ejemplo, Dios es espíritu. ¿Eso es doctrina fundamental? Sin duda ninguna. ¿Hay alguna posibilidad de discutir esa doctrina fundamental? No, es que no admite discusión, porque está tan meridianamente expuesta, tan enormemente clara, que no hay vuelta de hoja. Si yo leo, por ejemplo, en Efesios 2, 8, 9, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, ¿hay alguna discusión? Es que no hay forma de interpretar de dos maneras eso es así. Cuando yo leo, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, no hay interpretación posible, ¿verdad? No. La doctrina fundamental tiene que ver también con la esperanza de salvación, porque somos salvos para la gloria. Yo tengo que creer las palabras de Jesús: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá para siempre. Y Jesús dijo: yo lo resucitaré, ¿cuándo? En el día postrero. ¿Es doctrina fundamental? Sí, Señor. Ahora, yo voy, por ejemplo, a escatología bíblica, y hay unos hermanos que piensan que Jesucristo arrebatará a la iglesia antes de la tribulación. Otros que la arrebatará a la mitad de la tribulación. Otros al final de la tribulación. Otros piensan que el milenio no es más que un significado alegórico de la palabra. Otros creen que habrá una resurrección de la iglesia, luego una resurrección de los santos, luego después Otros creen que habrá solamente una resurrección. Luego ahí hay una serie de opiniones. Por tanto, estamos hablando de doctrina general. La doctrina general que permite, que admite a la luz de la Biblia, en honestidad, distintos puntos de vista, no puede generar conflicto ninguno, jamás, entre cristianos. ¿Sabéis por qué? Porque hay una doctrina fundamental y un mandamiento universal: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Está claro? La Iglesia está posicionada en seguridad sobre Cristo. No solamente los creyentes podemos decir no hay condenación. Cristo dice: las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Muy bien. ¿Cuánto sabemos de Iglesia, Es sorprendente la cantidad de cosas que sabemos de la Iglesia. Entonces, vamos a pasar a algo de capital importancia: la unidad de la Iglesia. Yo pido que se me lea, por favor, Juan capítulo 17, versículos 21 al 23. Por estos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Muy bien, estamos en uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura y específicamente del Nuevo Testamento. Jesús expresa en esa oración todo lo que Él piensa y quiere acerca de la Iglesia. Algunos dicen, afirman, y con verdad, que la Iglesia no está expresamente mencionada en los Evangelios en el sentido presente. Es verdad, pero la doctrina grande sobre aspectos esenciales de la Iglesia está detallada por Cristo en la oración que se llama sacerdotal. Notad que esa oración es una oración enormemente importante en la vida de Jesucristo. Se suele decir que esa oración es una oración intercesora. Tiene intercesión. Se suele decir que es una oración, los autores modernos piensan que es una oración en donde Cristo expresa algunas enseñanzas adicionales que no pudo terminar de decir durante la cena. Pudiera ser también. Pero esencialmente es la oración de un siervo que rinde cuentas delante de su Señor. Notad que en esa introducción Jesús dice a su Padre: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Viene a la presencia del Padre que le envió para una obra y dice: mira, todo cuanto tú has marcado se ha terminado. Lo único que falta realmente es la conclusión salvadora en la cruz del Calvario. Pero lo que tú me has establecido, yo lo he acabado. Notad que en esa oración no hay referencia a muerte, sino a despedida.
He acabado la obra, por tanto, los dejo aquí, me voy a ti. Hay una relación de marcha, de separación, de concluir una jornada y de partir para una situación de retorno o para un estado diferente. Por otro lado, cuando Pablo habla en la carta magna de la Iglesia, que es la carta a los Efesios, después de haber introducido, como hemos hecho nosotros hoy, la proyección de la Iglesia desde la eternidad en salvación, capítulo 1 y capítulo 2 de la carta a los Efesios, en el capítulo 3 hay un giro y en el capítulo 4 habla de la unidad de la Iglesia. Ese capítulo 4 el apóstol Pablo desarrolla los elementos unitarios de la Iglesia, pero indudablemente Jesucristo ora al Padre insistentemente por algo que escapa fuera de la comprensión teológica del antiguo pacto y de todo cuanto antes se había revelado. Está hablando de una unidad, no ocasional y circunstancial, no de una unidad religiosa basada en normas o en ética. Está hablando de una unidad que trasciende cualquier sentido y cualquier posibilidad y que se establece en la inmanencia de las personas divinas actuando en la vida personal de cada uno de los creyentes. Vamos a analizar un momento el contenido de esa oración. Muy rápidamente los primeros versículos para que podamos tomar el enlace de lo que el Señor está diciendo y la progresión de pensamiento de la unidad. El comienzo de la oración es este. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo. Esta frase, como veis, está vinculada con el sermón que él acababa de terminar, con la enseñanza que acababa de pronunciar. Jesús ha estado hablando a los discípulos acerca de Dios, ¿no es esto? Les está hablando de muchas cosas, ahora va a hablar a Dios acerca de sus discípulos. Es el gran cierre de ese ministerio de Jesucristo ahí en la tierra. Y la petición que le hace es esto: mira, Padre, la hora ha llegado, ya no hay más tiempo. He acabado la obra, por tanto, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El decreto eterno de salvación había exprimido todo el paso del tiempo previo a él e iba a realizarse y a consumarse en la cruz del Calvario. Ahora, Jesús dice algo muy importante, versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé ¿qué cosa? Vida eterna a los que le diste. Cristo apela ahí a la misión recibida del Padre. La glorificación de que Cristo habla aquí consiste en que la vida que Él tiene, capacidad para comunicar como vida eterna, le es comunicada o le va a ser comunicada a los hombres. Es el único que puede hacerlo. Ahora, notad algo muy importante. La autoridad que Cristo tiene sobre toda carne lleva aparejada dar vida no a todos los hombres, sino a un grupo de hombres. ¿A quiénes? Los que me diste. Ahí es muy interesante que aparece en el griego un artículo neutro. Por tanto, habla de grupo excluyente. Solamente eso. Pongo un ejemplo para que entendáis bien lo que quiero decir con esto. Cuando el ángel anuncia a María el nacimiento de Cristo, le habla de, nuestra versión dice, el santo ser que nacerá, ¿verdad? En el griego no está artículo masculino, singular, ni está ser por ningún lado. Hay un artículo neutro, lo santo que nacerá. Luego ese lo es excluyente de cualquier otra cosa. Nadie más que Dios es así santo. Los ángeles son seres santos, pero Cristo no es un ángel, Cristo es lo santo absoluto, el Verbo encarnado. Aquí dice, los que me diste, por tanto se está refiriendo a un grupo concreto de personas. Ahora, ¿en qué consiste la vida eterna según el pensamiento de Cristo? La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. ¿Y a quién más? A Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay comunicación de vida eterna sino por conocimiento, es decir, por vivencia espiritual con Dios. Cuando se utiliza el verbo conocer, se utiliza no en el sentido intelectual, la mayor parte de las veces. Se utiliza en el sentido de relación vivencial. Pongo un ejemplo del Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo como en el Antiguo. ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Caín. ¿Qué significa conocer? ¿No conocía a Adán a Eva? Habla de intimidad, de relación íntima.
Luego, conocer a Dios significa estar en contacto, en comunión con Dios. Y esta comunión con Dios no es posible conocerla independientemente de su Hijo Jesucristo, porque yo soy el camino, nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, Jesús dice que te tienen que conocer a ti, el único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien tú has enviado. Habla de la glorificación en la tierra y habla de una obra terminada. Versículo 4. He acabado la obra que me diste que hiciera. Como consecuencia, ya que no hay más necesidad de continuar en la situación de siervo, es decir, en el aspecto simplemente de hombre, con cuya humanidad el Verbo cubre la gloria de la deidad. ¿Me estáis siguiendo en esto? ¿Dios es gloriosísimo o no? Cada vez que Dios se ha manifestado en gloria ha sido impactante, ¿verdad? Presencia de fuego, de sonido, de temblor de tierra. Este Verbo eterno de Dios, que tiene como condición divina la gloria que le corresponde a la deidad, la cubre, la tapa, la envuelve con el mandilón del esclavo y viene en su humanidad para ser siervo, cubriendo mediante su humanidad la gloria de la deidad. ¿Es así? Es así. Cuando un día Cristo asciende con los discípulos a la cima del monte, lo que hace el Verbo de Dios es desabrochar un poco el traje de trabajo. Y del interior, ¿qué surge? La gloria de la deidad. Dice: Padre, yo quiero ahora recuperar otra vez, tomar otra vez lo que me corresponde, la gloria que tuve contigo. ¿Cuándo? Antes que el mundo fuese. Ahora, dicho esto, Cristo comienza una oración por los discípulos. Versículo 6, 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Otra vez lo mismo que veíamos. Es un regalo del Padre al Hijo. Eran tuyos y tú me los diste. ¿De dónde la procedencia de ellos? Eran tuyos, me los diste, y como eran tuyos y me los diste, ¿qué ocurre? Han guardado tu palabra. Ahora, ¿en qué sentido estos hombres son de Dios? En 3 sentidos bíblicos. En primer lugar, en el sentido de derecho. Él es el creador, los ha creado, son tuyos. Segundo, en el sentido de gracia. Es un remanente escogido por gracia. En tercer lugar, en el sentido de salvación. Son tuyos porque te pertenecen a ti en una relación salvífica. Los otros no son tuyos, son del mundo. Estos, aunque están en el mundo, ya no son del mundo. Y ahora dice el versículo 7, han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Vuelven a decir, han conocido. En este sentido, no en tanto de relación vivencial, sino en materia de fe. Los discípulos creen al contacto con Jesús que Él procede del Padre y que el Padre lo había enviado para ser el Salvador del mundo. Esta enseñanza de Jesús, la palabra del Padre dada a los discípulos, produce unos resultados. Las palabras que me diste les he dado y yo ya no ruego por ellos. Yo ruego por ellos. Versículo 9. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Hay un futuro profético expresado con un presente. ¿Está Jesús en el mundo todavía o no? Sí. Pero como la obra definitivamente hecha concluye su ministerio, cierra su ministerio, dice, yo ya no estoy en el mundo. Ahora, ellos sí que están en el mundo y van a quedar ahí. Por tanto, una petición, primera petición por ellos. Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? ¿Para qué? Para que no caigan en el pecado. Uno, así como nosotros. Padre Santo, en contraste con el mundo que está bajo ¿quién? Bajo el maligno. El Padre Santo tiene como Padre y como Dios infinito capacidad para proteger o no. Sin duda ninguna, custódialos, porque aunque están en el mundo son tuyos, porque tú me los has dado. Guárdalos. ¿De qué manera? Con todos los recursos de tu poder. Pero ahora la petición es muy interesante. Jesús pide al Padre que los discípulos sean uno. ¿En qué? En su posición frente al mundo.
De manera que a la semejanza de la unidad entre el Padre y el Hijo frente a un mundo incrédulo, así también ellos. Notad, por favor, una cosa. No está hablando tanto de unidad corporativa, sino de unidad de presencia y de fidelidad contraria del mundo. Guárdalos que sean uno, como también nosotros somos uno en relación con el mundo. Cristo está hablando, yo ya no estoy ¿en dónde? Mirad, por favor, prestad un momento de atención a esto, porque es interesante. El contexto de ese versículo es muy interesante. Primero, yo ya no estoy en el mundo, ¿verdad? No. Pero estos están ¿dónde? En el mundo. Cuando yo estaba en el mundo, la unidad entre tú y yo en el mundo ha hecho algo singularmente importante. La luz brilló en las tinieblas. El mundo aborreció al Hijo de Dios, ¿no es esto? Ahora, ellos sean una unidad para que el mundo sepa que esa misma dimensión de separación, de gloria, de luz, de verdad, se va a manifestar en ellos, que ya no son del mundo, que son tuyos y tú me los has dado. Ahora, ¿cuál es la protección que Cristo pide? Versículo 12. Leámoslo, por favor. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Yo los he custodiado, me he ocupado de su cuidado a lo largo de este tiempo. Tú me has dado este grupo de personas, son tuyos como los otros que me vas a dar, y los muchos que han de creer por la palabra de ellos, y los he custodiado. Tú sabes bien que de todos estos hay uno que se va a perder, ¿por qué? Porque es el hijo de perdición. Es decir, este es el único que pertenecía al ámbito de la condenación, y estaba destinado ¿a qué? A perdición. No que Dios hubiese destinado a este hombre a perderse para siempre, ¿eh? Él se coloca en una posición que corresponde ¿a qué? A la condenación. ¿Tuvo oportunidad Judas de creer lo mismo que los otros? Naturalmente. Es más, ¿creéis que Judas hizo algún milagro o no? Los envió de dos en dos y todos vinieron diciéndole, los demonios se nos sujetan, nosotros... Judas está ahí. Las manifestaciones de poder en el nombre de Jesús no son manifestación indubitable de que el que hace esa obra es salvo, ¿eh? ¿Está claro? En tiempos de Pablo hay un grupo de judíos exorcistas que hacían milagros en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. Y claro, los demonios un día se cansaron del asunto y sabéis lo que pasó. Nos conocemos a Jesús, sabemos quién es Pablo y vosotros quiénes sois. Y automáticamente esos demonios pusieron a esas personas como no debían ser vistas delante de las gentes. Pero no significa que hubiese, que el hecho de hacer una obra milagrosa, digamos así, excepcionalmente grande, sea evidencia de salvación, aunque indudablemente en muchas ocasiones sí lo es. Ahora, el Evangelio de Cristo, el Evangelio de Dios predicado por Cristo, alcanzó también a Judas. Él escuchó el mensaje. Pero a lo largo de todo ese tiempo, Judas no creyó en Jesús. Por tanto, al final de su ministerio nos dice algo tremendo. Satanás entró en el corazón de Judas. Y automáticamente ese hombre es un hijo de perdición. Dios no compelió, no impulsó a Judas a pecar. Lo hizo Judas porque quiso como hijo de perdición.